Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres deseables del Señor. Porque en esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Santísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que dijiste a San Lucas para que nos revelara con la predicación de los escritos el misterio de tu amor a los pobres, concede a cuantos se glorían de su nombre y tu nombre perseverar viviendo con un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos merezcan de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Querido hermano, Demas me ha abandonado, enamorado de este mundo presente, y se marchó a Tesalónica. Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envió a Éfeso. El manto que dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráelo cuando vengas, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro, el herrero, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le dará el pago conforme a sus obras. Guárdate de él también tú, porque se opuso vehementemente a nuestras palabras. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no les sea tenido en cuenta. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Palabra de Dios. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Es bueno dar gracias al Señor. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan sinceramente. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía:
mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Celebramos a San Lucas, uno de los 4 evangelistas, el que escribió el Evangelio de San Lucas y también los Hechos de los Apóstoles. Era un médico, parece ser de Antioquía, y que tuvo un trato, como hemos escuchado en la primera lectura de hoy, directo con San Pablo. Conoció a San Pablo, conoció el cristianismo y se le nota, vamos a decir, cuando se lee en griego los evangelios, los que saben en griego, se nota el estilo elegante de una persona culta, de una persona con mucha cultura y que se nota cómo escribe de esa manera. También se suele decir que, sin embargo, no conoce también la geografía de Palestina como los otros evangelistas, etc. En cualquier caso, estamos hablando de una persona que tuvo un papel tremendamente importante. Tenemos que pensar que para nosotros la revelación la encontramos sobre todo en la palabra de Dios y en la tradición. Y digamos que dentro de la Biblia el más esencial serían los evangelios, porque nos cuentan propiamente la vida, muerte y resurrección de Jesús. Luego también tiene una importancia grandísima en los Hechos de los Apóstoles, porque ahí vemos ese comienzo, vamos a decir así, los primeros pasos de la Iglesia, que son para nosotros muy importantes porque vemos cómo estaba al principio, vamos a decir así, nada más irse Jesús de este mundo, las cosas que él les había dicho, les había enseñado, estaban muy vivas. Ellos se acordaban de las cosas que les decía, de las cosas que había hecho, y por eso los Hechos de los Apóstoles tienen una importancia grande. Murió mártir también San Lucas, y hoy le recordamos y le pedimos, por un lado, que nos conceda un amor grande a la palabra de Dios, para que la escuchemos, la meditemos, la leamos, la guardemos en el corazón y de esa manera ella, o Dios por medio de ella, dé fruto de nosotros. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por aquellos que están enfermos, para que Dios les dé fuerza, les dé salud. Roguemos al Señor.
a la continuación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado Todo el del mundo, mundo, ten ten piedad de piedad de nosotros. nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo.